Bienvenidos a este programa especial de la Oveja Eléctrica sobre el bosón de Higgs y las nuevas fronteras de la física, que se abren con un planteamiento teórico que otorga el Premio Nobel de Física de 2013 a los físicos Peter Higgs y François Englert. En 1964, un físico camina a solas por la campiña escocesa. Se trata de un hombre tímido y discreto llamado Peter Higgs. De pronto, como él describe, se le ocurre una gran idea. Compone una especie de partitura matemática que aquí podemos ver. Unas ecuaciones que se adentran en un nivel básico de la materia e intentan explicar algo que no tenía respuesta. ¿Por qué las partículas subatómicas tienen la masa que tienen? Este es un dato que no es explicado por los modelos existentes. Sin embargo, el llamado bosón de Higgs plantea un elegante mecanismo para resolver este problema. El físico Brian Greene, autor del libro El tejido del cosmos, propone un ejemplo gráfico para entender lo que pasa. Hay espacios que no vemos, como el campo electromagnético, que sin embargo nos afectan. Higgs plantea que hay un campo invisible en donde se da el juego de los bosones o partículas de Higgs. Estas entidades hipotéticas son como paparazzis o fanáticos que ven entrar a una estrella famosa, se aglomeran en torno a ella y dificultan su paso. En esta analogía, esta resistencia es la masa y las artistas son las partículas ya descubiertas, como por ejemplo los quarks. Si la actriz no es tan conocida, circula más fácilmente entre la multitud, por lo tanto tiene menos masa. Esto explica elegantemente por qué las partículas conocidas tienen la masa que tienen, pero nos deja con un problema. ¿Cómo probamos la existencia del invisible bosón de Higgs? La dificultad es que todo se quedaba a nivel teórico. En 2008, el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, crea un colisionador de partículas para tratar de explorar los orígenes de la materia y el universo. La búsqueda del Higgs se vuelve emblemática de este esfuerzo. Así, los científicos del CERN hicieron chocar haces de protones casi a la velocidad de la luz. Cada segundo los protones daban 11.245 vueltas al anillo de 27 kilómetros del colisionador para tratar de detectar las huellas de partículas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundos. El 4 de julio de 2012, Rolf Hoyer, director general del CERN, hizo un gran anuncio. Se había descubierto una partícula parecida al Higgs, concordaba con el Higgs. Gracias a los instrumentos que se orquestan en el CERN por más de 6.000 científicos, podemos, por decirlo así, empezar a escuchar la música de una partitura matemática asombrosa. A un año de este hallazgo fuimos invitados recientemente al programa de Puertas Abiertas para conocer las instalaciones del CERN. Usualmente, por la radiación que se genera, no se pueden visitar las entrañas del colisionador. Sin embargo, los trabajos de mantenimiento y actualización de este prodigio de la ciencia y tecnología nos permitieron bajar junto con mi productor Froilán López Lavín al túnel del CERN. A 150 metros bajo la superficie, las cámaras de Canal 22 registraron los impresionantes detectores de partículas subatómicas. Tuvimos la oportunidad de conversar con destacados científicos del CERN sobre lo que se conoce ahora sobre el bosón de Higgs, lo que aún se desconoce y lo que se vislumbra más allá del bosón de Higgs en las nuevas fronteras de la física. Esto nos permite valorar la importancia del Premio Nobel de Física de 2013. Estas son las palabras del físico alemán Rolf Hoyer, director general del CERN, la física italiana Fabiola Gianotti, quien fuera vocera y coordinadora del experimento Atlas en el momento del hallazgo, y la investigadora de origen chino Xiaolan Wu, quien ha sido clave en los hallazgos del quark llamado Encanto y de los gluones. Hablaremos también con dos destacados físicos mexicanos que colaboran en el CERN, el doctor Gerardo Herrera y el físico Luis Flores. Dr. Hoyer, thank you very much for this interview for Channel 22. Welcome. And first of all, we would like to know what is happening with the Higgs-like particle, because it's Higgs-like particle, it is Higgs, it has another name. What are we talking about 1 year later? We are now talking about dropping the like, although we like the Higgs, so now it is a Higgs particle. But why is it not the Higgs particle? Because in many theories which go beyond the Standard Model, there are more than one Higgs particles. However, one of the Higgs particles must be very similar to the one of the Standard Model. Now we have to look very carefully, is this
Higgs particle the Standard Model one, or is it one of the another model? So we have to investigate its properties. So that takes a long time possibly. So, but we know it is a Higgs particle. It's a Higgs particle, but you're saying that this could take us to another regions, to another realms of physics. What are you talking about? Well, you see, the standard model of particle physics just describes roughly 4 to 5% of our universe, the visible universe. It describes you and me and the microphone. But 95% of the universe we don't know still. Yeah, 1/4 of it is dark matter, which clumps like normal matter, but we don't know what it is. And 3/4 of it is dark energy, which drives the universe apart. We don't know what it is either. So there must be a theory which is going beyond the standard model, which we still have to find. And this Higgs particle could give us a first hint where and what this other theory is. We were looking for the Higgs boson. We knew from the theory, from the standard model theory, how it should behave. So we've been guided a bit from that, but we also tried to be open in case actually the Higgs boson does not behave exactly as foreseen. From what we know today, with the present uncertainty, experimental uncertainties in the measurement, the Higgs boson look very much like a standard model Higgs boson. But of course, in our exploration, we are guided by the existing theories, but we also try to be extremely open because nature may have chosen a completely different path. And nature usually is more clever than mankind. And tell us about the problems trying to identify Higgs, because you know Higgs has identity problems. Well, I think in the case of the Higgs, the most difficult problem is how heavy is the Higgs. Once you know the mass of the Higgs, you will know how to look, because you know how the Higgs decay. The decay product is where you look. So for me, it was not too difficult because, well, we have to say we are very lucky that the Higgs is light with respect to this LHC machine. It was heavy for the machine I worked on it before called LAP. Now, I'm also very fortunate that for some reason, maybe I have good judgment, I decided at the early data, we look for Higgs decay into 2 photons and Higgs decay into 4 leptons. And my group also involved with Higgs decay into other channels, but they are less powerful at that time because you need more data. So I concentrate on 2 photons, 4 leptons, and also learn how to combine the different channels together and learn how to combine it together. Then it's not that difficult to discover the Higgs. So in a way, I can say I have good judgment or I'm lucky. Ahí tenemos una ecuación interesante: inteligencia y suerte. Regresamos enseguida a este programa especial de la oveja eléctrica con los científicos del CERN que nos ponen al día sobre lo que hoy se sabe en torno al bosón de Higgs, las incógnitas y nuevas fronteras que abre en nuestro entendimiento del universo. Como de rayo, estamos de regreso en este programa especial de la oveja eléctrica sobre el bosón de Higgs y las nuevas fronteras de la física. Nos asomamos ahora a los esfuerzos por detectar el Higgs, el asombro ante su revelación y algunas de las vistas inesperadas que podría traer. And you've been looking for Higgs for over 20 years. Yes, for over 20 years. So at that time, people think the Higgs is around the corner. It won't take that long.
So I came to this experiment called LAP, and we looked for the Higgs. And then it wasn't there, the machine increased energy, and we would look for the Higgs. And the machine increased energy, we look for Higgs. But then at the end, we need a bigger machine. So this is where the LHC comes in. And so I thought it was very natural that I was part of the gluon discovery, and then the Higgs is produced by gluons. And so I always wanted to have another discovery like the Higgs so that people in my group will also have a chance to participate. Like Louis Forest, you know, it's not so easy for somebody to participate in a discovery. Cuando te das cuenta de que está apareciendo realmente el bosón de Higgs, cuéntanos de ese momento, que debe de ser impresionante, ¿no? Es curioso porque... O cuando se dan cuenta, porque yo creo que eso fue algo colectivo, ¿no? Exactamente. Entonces es algo que hay mucho de comunicación, es un momento en que todo el mundo estamos trabajando al 100 o al 200% en la noche, desde muy temprano en la mañana, llegar acá, las discusiones, en fin. Y a mí me parece muy interesante que durante el momento no estás pensando tanto en wow, aquí hay un descubrimiento. Obviamente estamos emocionados viendo que está surgiendo la señal y demás, pero estamos tan imbuidos, tan metidos en el trabajo y en asegurarnos de que todo esté bien, que en ese momento estábamos más bien en la presión y la tensión de que no hubiera nada que estuviéramos pasando por alto. Es hasta después del anuncio del descubrimiento, cuando empieza como a bajar la presión y a disiparse el polvo, que te empiezas a dar cuenta de que, caray, pues aquí sí descubrimos una partícula nueva. Para empezar, existía esa partícula nueva. Para empezar, esto que hemos estado estudiando desde hace años, sí estaba. Siempre había la posibilidad de que no hubiera sido. Siempre había la posibilidad de que la naturaleza hubiera elegido otra forma para resolver su problema de cómo hacer masa, cómo producir la masa. Sí. Entonces, para empezar, sí estaba ahí. Luego, al parecer, buscando eso, sí encontramos una partícula nueva. Te empiezas a dar cuenta de que fuiste parte de un desarrollo mayor, algo que va a estar en los libros de historia y que tiene que ver con una explicación de lo que la naturaleza hace a nivel muy íntimo, a nivel al más interno de sus mecanismos. Sin duda se trata de un fenomenal trabajo en equipo, un esfuerzo colectivo de la ciencia como jamás habíamos visto, en donde participa un muy apreciado equipo de investigadores mexicanos. Vamos ahora a hablar de algunas fronteras nuevas que podrían surgir de una exploración más profunda del Higgs. ¿Podrían existir más bosones de Higgs? Where do we stand now regarding this maybe another Higgs particles? Well, we know yet that it's very similar to the one which is expected from the Standard Model, but we still have to improve the accuracy of our measurement very, very strongly, because if one of the properties of the Higgs particle is here from the Standard Model, if another theory says it's here or here or here, in order to distinguish it, you cannot have an error bar like this. You have to improve your measurement accuracy more and more until you see, I'm below the threshold of what it should be if it would be another theory, and that might take many years. When you're talking about this investigation, this research, you're also talking about supersymmetry. What is the research heading to? Well, supersymmetry is exactly one of these theories which would be beyond the Standard Model, which requires at least 5 of these famous Higgs bosons. So they need at least 5 or even more. And this supersymmetry could possibly explain what dark matter is, for example. So isn't that fantastic? It took us nearly 50 years now to finish the Standard Model, to complete the Standard Model with a Higgs boson. I think it's now high time that we go into the other 95% of the universe which are dark and
supersymmetry could be one of the possibilities. And in 2015, when we switch on the Large Hadron Collider again at a higher energy, we have the possibility to produce new particles with higher mass, because higher energy can produce higher mass particles. And then we possibly could produce supersymmetric particles. That would be great. That would be just great. It would be another level of physics beyond the physics that we know already. Absolutely. It would be a completely new level. There is talk nowadays about many Higgs bosons. What have been happening in the field to talk about many other kind of Higgs bosons? So the thing is that we know that the standard model, the minimal standard model, the theory that describes very well the elementary particles and their interactions, is not the ultimate theory. It's not the final theory, because there are many questions that the standard model is not able to answer. So we know that there must be physics beyond the standard model. And now, among the scenarios of physics beyond the standard model that have been developed by theorists over the last years, is, for instance, supersymmetry, which can explain some of the open questions, dark matter, etc. And for instance, in supersymmetry, there is a full spectrum of new particles, and for instance, in supersymmetry, there is not one Higgs boson, there are 5 Higgs bosons. So that's why we are looking for other Higgs bosons, heavier or lighter, whatever, and we are looking in general for new particles and new phenomena. Fabiola Gianotti dice que hemos llegado al punto de partida para la exploración del universo más allá de la física conocida. De ese tamaño es el hallazgo que nos abre el Higgs. Volvemos enseguida a este programa especial de la oveja eléctrica sobre las nuevas fronteras de la física. Como de rayo, estamos de regreso en este programa especial de la oveja eléctrica sobre el bosón de Higgs y las nuevas fronteras de la física. El investigador mexicano Gerardo Herrera, que trabaja en el CIMBESTAF y coordina un importante grupo mexicano en el CERN, nos habla de una sorprendente imagen que surge de la investigación del Higgs. Lo que se está conociendo ahora sobre el bosón de Higgs a un año de su hallazgo, ¿qué sorpresas nos ha dado o qué nuevas visiones que no esperábamos tener? ¿Qué es lo que ha concordado o no ha concordado entre la especulación teórica y lo que se ha estado empezando a expresar en la realidad? Bueno, hasta ahorita en realidad la concordancia ha sido muy buena. La masa del Higgs es 125 gigaelectronvolts, que era más o menos la masa esperada. Los modos de decaimiento del Higgs, que es muy inestable, vive muy poco tiempo, vive un septosegundo. En ese tiempo de vida tan corto apenas si logra caminar un Fermi, que es lo que mide un protón. Y decae de unas ciertas formas que están previstas en la teoría y lo hace de manera puntual y lo hace en los modos previstos. Todo parece indicar que es el spin cero, es decir, que se trata de un campo escalar como lo habíamos previsto en la teoría. Todo parece concordar con el muestrado. Quizá la parte que se discute con mucho énfasis y que es relativamente novedosa hasta un cierto punto, hace 13.800 millones de años pensamos que ocurrió una gran explosión, que fue microscópica, por cierto, y cuando apenas esto había ocurrido, en un tiempo extremadamente corto, tan corto que es inimaginable, 10 a la menos 36 segundos es inconcebible, ocurrió un fenómeno muy interesante al que llamamos inflación. La inflación significa que el universo creció de manera súbita y con una rapidez inusitada. Creció del tamaño de un protón al tamaño de una naranja, que parecería poco, pero si uno ve las dimensiones es un crecimiento extraordinario en un tiempo extremadamente corto. Esta inflación hizo posible que la radiación, que la energía que se encontraba en el origen del universo se transformara en materia, y es lo que estabilizó a nuestro universo. ¿Por
qué ocurrió eso? ¿Por qué se dio la inflación? ¿Qué es lo que hizo que de pronto algo que era tan microscópico como el tamaño de un protón se expandiera tan rápidamente al tamaño de una naranja y que hizo posible nuestro universo? ¿Qué fue eso? Los cosmólogos piensan que debió existir un campo en esa época, debió haber hecho aparición, un campo escalar, al que ellos llamaron inflatón. Y esto, para ellos, es el responsable de haber creado una presión negativa que succionó al universo y que lo hizo expandirse tan repentinamente. Ahora todo parece indicar que este inflatón tiene todas las características que son las del Higgs. Es decir, que es el Higgs, justamente el inflatón de los cosmólogos, bien podría serlo, todo parece indicar que es esta, que viene a explicar no solamente el origen de la masa de las partículas para entender la estructura de la materia, pero también para entender el origen del universo mismo, es decir, para entender que hubo una inflación y para entender esa inflación, que es lo que estabiliza el universo. Entonces el Higgs, inflatón, bosón B, como lo queramos llamar, está íntimamente relacionado con el origen del universo. You wanted to be a painter of some sort of landscapes as an artist, but nowadays you're another sort of painter, a painter of the landscapes of atoms. Oh, thank you. That's a very good, nobody told me that, but it's a fantastic way of looking at it. Yes, and tell about this transit, about this adventure to go to explore these inner landscapes of the atoms. Okay, I always have in mind the most important thing in physics is to have discovery. And at each stage of my life, different kind of discovery is necessary to lead to another kind. You have a good record. A discovery of quark, a discovery of gluon. Now you're into Higgs. What is your imagination leading to? Because this is very interesting. Where are you looking for? Because that maybe will tell us something. I wish I'm so good. I hope I'm as lucky. Well, in dark matter, there are many scenarios. One scenario is that it decays. In the events, you see nothing. So this means you're looking for an event with missing energy. Plus another jet, another photon. That's the scenario that we can look in the collider in the LHC. But of course, dark matter, many people are looking for dark matter with different way. But in LHC, right now we are more limited, but I want to get started, then I can learn more and more about it, and maybe I have better idea later. To tackle the mysteries of the universe. That's right, yeah. Pues querida Miriam, como siempre un gusto aquí encontrarnos en La Oveja Eléctrica. Igual para mí, Pepe. Oye, pues fíjate que estamos hablando de entrar a regiones del universo que son prácticamente desconocidas y que nos van a revelar nuevas visiones plásticas. Pues exactamente eso, lo plástico, y además me imagino el gusto que les ha de haber dado a Froilán López Lavín, nuestro productor, y a ti, Pepe, el hecho de que la Academia Sueca haya reconocido en el Premio Nobel de Física un proyecto en el que la ovejita ha estado muy presente. El día de hoy en Veo Veo vamos a mirar doblemente toda esta maravilla, todo este trayecto dancístico que hacen las partículas subatómicas en movimiento. Ay, será maravilloso y es un gusto eléctrico. Para ver las partículas subatómicas es indispensable que les dé la luz, es decir, que les pegue un fotón. El fotón es más grande que las partículas subatómicas y entonces las rompe, las despedaza. Esta imagen, aunque de colores agregados, nos muestra la trayectoria dancística de las partículas más pequeñas de la materia. El bosón de Higgs permite asomarse a lo que ocurrió inmediatamente después del Big Bang y es una parte central del modelo estándar de la física elemental que describe cómo está construido el mundo. Las líneas de estas imágenes se dejaron ver con sus mejores danzas el día que fue reconocido por la Academia del Premio Nobel el largo
y sinuoso trabajo de esta investigación que todavía dará mucho de qué hablar. I would like to ask you about the dream that drives you into this exploration. First of all, I'm driven by curiosity. I'm driven by learning more and making step forward in fundamental knowledge. But it's clear that a unified theory, a unified scenario that can explain all phenomena from the very small world to the structure and evolution of the universe is a dream of every physicist, I would say. I don't know if we will be ever able to reach that point, but it's also true that, yes, it also gives some elegance. And we know that nature is extremely elegant. It's extremely also, although the manifestation of nature can be very complex, the building blocks are extremely simple, extremely elegant. So clearly an elegant universe is what we are looking for. And this is for the sake of knowledge, like in Dante Alighieri's Divina Commedia. Exactly, yes. So exactly, I think that it's very important that we keep in mind that beyond the applications that knowledge brings, because every step forward in fundamental knowledge entails sooner or later progress. Progress is based on ideas, breakthroughs. Okay, electricity is a breakthrough, and many other things are a breakthrough, a brilliant idea, etc. So if you kill knowledge, then at some point the progress will become sterile. But also, we as human beings, I think we have a very lively mind. We are clever. We like art. We are very special compared to animals, and therefore knowledge, like art, is a duty and the right of mankind. It should not be cut because it doesn't bring us more bread tomorrow. Dante Alighieri used to say, as you really recall very well, nati non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. We were not born to live as animals, as brute, but to pursue virtue and knowledge. Fabiola Gianotti, thank you very much for this interview. Thank you. Somos exploradores de conocimiento. Podemos convertir una partitura matemática en música, en algo que se puede interpretar y plasmar en la realidad, convertirse a través del tiempo en tecnología. Ese es el poder de las ideas y de la experimentación. Las ecuaciones de Higgs, gracias a las investigaciones del CERN, nos abren nuevas vistas. Quisiera terminar este programa especial con una reflexión que viene del sueño del mundo del arte. En la novela Tocar el agua, tocar el viento, originalmente publicada en 1973, Amos Oz describe a un físico que propone un gran hallazgo teórico. No es ciertamente el del Higgs, va más allá del bosón de Higgs. Se trata de una formulación asombrosa por su minimalismo y elegancia. El personaje de Amos Oz le llama matemúsica y dice que opera por igual en las grandes galaxias, en las partículas diminutas, así como en los elementos de la vida. Es un teorema que se puede comprender y expresar mediante la música. Es un nivel en donde se unifican la materia y el deseo. Ahí flota la música de la pasión por el conocimiento. Gracias por acompañarnos.